Hola lectores, hoy vengo con un tipo de vídeo diferente. Si os acordáis, hace ya años hice la batalla de autores favoritos, que es un vídeo que ha hecho mucha gente, y ahora me he flipado y he como inventado una cosa diferente, que sería la batalla de autores favoritos. Vamos, creo que no se lo he visto a nadie, lo he buscado y no lo he encontrado. Y se trata de saber cuál es, de entre mis autores favoritos, cuál es el mejor, cuál es el que reúne más características, elementos positivos. Sin spoilers, no sufráis. Entonces, he hecho dos listas. En primer lugar, una lista de lo que serían mis autores favoritos, que me han salido 18, obviamente no puedo ponerlos todos porque no acabaríamos nunca, y que han sido Jane Austen, Honoré de Balzac, Emily Brontë, Charles Dickens, Alexandre Dumas, Benito Pérez Galdós, Gabriel García Márquez, Thomas Hardy, Victor Hugo, Henry James, Herman Melville, Marcel Proust, John Steinbeck, Robert Louis Stevenson, Lev Tolstoy, Edith Wharton, Émile Zola y Oscar Wilde. Y ahora es cuando me decís, María, te has dejado a tal autor que es uno de tus favoritos. Bueno, es igual, no me lo digáis porque ya me he roto bastante la cabeza. Como habréis notado, no está, por ejemplo, Gustave Flaubert, que ya sabéis que él y yo no acabamos de llevarnos bien, y tampoco está Dostoyevsky porque creo que aún lo he leído poco y porque tengo mis más y mis menos con él de momento. Después de romperme la cabeza elaborando esta lista, me puse a mirar cómo había quedado. Y bueno, como habréis notado, todos están muertos, porque ya sabéis que yo casi leo autores muertos. Y todos son del siglo XIX, excepto 4, que son Marcel Proust, John Steinbeck, Edith Wharton y Gabriel García Márquez. Incluso Galdós, que muere en 1920, publica su obra en el 19, y lo mismo pasa con Tolstoy, que muere en 1910, pero él publica en el siglo anterior. En cuanto a nacionalidades, tenemos que hay 5 ingleses, 5 franceses, 4 estadounidenses, un colombiano, un ruso, un español y un irlandés. Ha salido así. Después de pensar la lista de autores, pensé la lista de características que son muy importantes para mí en un escritor. Es decir, una lista de elementos relevantes de lo que sería su estilo narrativo y del fondo de sus obras. Y me han salido 23. Que sería un poco como las categorías a las que están nominados estos 18 autores. Las categorías son buenos títulos, agilidad narrativa o ritmo, belleza narrativa, buenos inicios, buenos finales, encanto, buena estructura, claridad expositiva, vocabulario rico, diálogos inteligentes, buenos personajes, grandes personajes, que no es lo mismo que buenos personajes, buenos argumentos, profundidad de trama, atmósfera, sensibilidad, singularidad de estilo, precisión narrativa o depuración, frases antológicas, grandilocuencia, valentía, capacidad emotiva y por último erudición. Entonces, mi idea es ir hablando uno a uno de estos componentes narrativos y de trama e ir dilucidando qué autores destacan en cada uno de esos rasgos distintivos. Solo serán puntuados los autores que realmente destaquen en ese aspecto. ¿Esto qué quiere decir? Que un autor que, por ejemplo, no sea incluido en la categoría de sensibilidad, no quiere decir que no sea sensible, sino que no destaca por ello, no es un rasgo distintivo de su narrativa. Del mismo modo, solo voy a puntuar 5 autores por categoría. Eso quiere decir que muchos que sí que destacan van a quedar fuera, porque es que si no sería eterno, porque son autores muy buenos y destacan en muchas cosas. Y al final del vídeo sumaremos las puntuaciones de cada autor y veremos cuál es el que tiene mayor calidad narrativa según mi punto de vista. También haré una síntesis final de cada autor para que veamos en qué destaca y cómo ha quedado de alguna manera definido. Y vamos ya a por la primera categoría, que es la de buenos títulos. Yo aquí tengo muy claro el primer autor que entra, que es Gabriel García Márquez, porque tiene unos títulos maravillosos.
muy bonitos, muy evocadores, muy originales y muy descriptivos ya de la trama, del contenido de la novela. Por ejemplo, 100 años de soledad, que en este caso no sabemos lo que significa el título hasta la última línea de la obra, que es una maravilla. Tenemos El otoño del patriarca, novela que no he leído, pero que me parece una belleza de título. Además, otoño, la palabra elegida, entiendo que como decadencia es fantástica. El coronel no tiene quien le escriba, Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera, Memorias de mis putas tristes, Crónica de una muerte anunciada, son fantásticos. Luego a mí también me gusta mucho Balzac. Me gustan mucho sus títulos porque creo que son muy sencillos, pero muy bonitos y descriptivos de la novela. Me gustan ya, para empezar, las divisiones, las agrupaciones de novelas que hizo para su comedia humana, que sabéis que engloba muchas obras dentro. Las divisiones que se titulan escenas de la vida privada, por ejemplo, es que me gusta mucho, que dentro tendríamos, por ejemplo, La falsa amante, que también es un título que me encanta, o La mujer abandonada. Luego tenemos escenas de la vida en provincias, donde entraría Las ilusiones perdidas, la gran novela de Balzac, que tiene un título precioso. Luego están escenas de la vida parisina, donde tendríamos la continuación de Las ilusiones perdidas, que es Esplendores y miserias de las cortesanas, que también me parece un titulazo. Tenemos otras agrupaciones de novelas como escenas de la vida política, escenas de la vida militar. También Los parientes pobres, donde tendríamos La prima Bet, que es otra novelaza de Balzac. También está la división de estudios filosóficos, donde tendríamos otro título muy bonito que es La obra maestra desconocida, que creo que es un cuento, es muy chulo, muy interesante. Me encantan los títulos de Balzac. Luego también incluiría a Proust, porque En busca del tiempo perdido es que es como un titulazo, es el todo, engloba el todo. Es la vida entera, es un libro de evocación del pasado, de búsqueda de recuerdos, de recuperación del tiempo perdido. Luego tenemos los títulos de los volúmenes de la obra global, como serían La fugitiva o La prisionera, que también me encantan. Entiendo que son títulos metafóricos. Y luego tenemos el título del último volumen, que es El tiempo recobrado, que es el colofón. Es redondo, le otorga todo el sentido a la novela completa. También me gustan muchísimo los títulos de Émile Zola, porque me parecen breves y rotundos, y también descriptivos, metafóricos y también muchas veces atmosféricos. Sus novelas de la saga de los Rougon-Macquart suelen girar alrededor de un elemento clave, y esto muchas veces se expresa en el título. Por ejemplo, El vientre de París significa los mercados de París, se centra en ese ámbito de la ciudad. Luego El paraíso de las damas, que también es un título precioso, hace referencia a lo que son los grandes almacenes que se están comiendo a los pequeños comercios de alrededor. Es una novela muy triste que vale muchísimo la pena, aunque es un poco larga. También tenemos La obra, que gira alrededor de la obra que pintó un pintor fracasado. Esta no la he leído. Dicen que se basa en Cézanne, que era amigo de Zola. Luego tenemos La bestia humana, que es una novela que no he leído, que todo el mundo dice que es de las mejores de Zola, y que asimila un poquito al protagonista, que creo que es una persona bastante agresiva, que sería la bestia humana. Creo que la asimila al ferrocarril, porque este hombre es un maquinista. Me encanta la metáfora. Zola prestaba mucha atención al cambio social y a las novedades de la época, y por eso en esta novela se centró en el ferrocarril. Luego tenemos La jauría, que anteriormente se había traducido como La ralea o como La carnaza, y que habla de la decadencia social fruto de los excesos y de las ambiciones desmedidas y sin escrúpulos. Como veis, tanto jauría como carnaza como ralea son palabras muy duras que suenan a agresividad, ¿no? A malas acciones, a ataque y a víctima. Y por último, por supuesto, como gran título de Zola, para mí estaría El tugurio, también traducido anteriormente como La taberna, que es el título más complicado, más complejo y mejor de Zola, porque es un título intraducible. En francés es l'assommoir, que es una palabra polisémica que tiene muchísimos significados negativos, tanto abstractos como físicos. Se refiere tanto a los locales donde iban los obreros a beber y a morir, a perder el sentido por el alcohol, por la mala vida que llevaban, pero también significa dejar sin sentido, noquear,
Anteriormente se había barajado traducirlo como el matadero, por ejemplo, para que os hagáis una idea. O sea, son siempre palabras muy duras, significados muy agresivos. Y finalmente la editorial Total Libros tradujo como el tugurio porque la taberna, os paráis a pensar en ello, no tiene un significado negativo. Una taberna no es mala. Un tugurio sí. También se había barajado traducirlo como antro, para intentar captar ese significado negativo que le otorgó Zola. En muchos países directamente no lo traducen. Y por último voy a incluir a Oscar Wilde, porque creo que tiene títulos muy originales, como El retrato de Dorian Gray, que me parece muy sencillo, muy bonito, muy claro y que en realidad queda muy especial. También tiene títulos muy sugerentes como Una mujer sin importancia, una de sus comedias teatrales, y sobre todo tiene títulos como La importancia de llamarse Ernesto, otra comedia teatral. En este caso es una comedia de enredo que reivindica la libertad del individuo y que está plagada de juegos semánticos, y el título también. Oscar Wilde juega con el hecho de que la palabra earnest en inglés, que significa serio o formal o honesto o como se debe ser, suena igual que el nombre propio Ernest. Con lo cual la traducción literal del título sería la importancia de ser formal o honesto, etc. Pero en castellano se traduce pasando la palabra al nombre propio directamente. El protagonista de esta comedia es un hombre llamado Ernest que tiene una vida paralela. Y esto da lugar a un montón de equívocos y se pierde muchísimo todos los juegos semánticos de Oscar Wilde. Si tenéis una buena edición, pues están las notas al pie que te van aclarando los juegos de palabras, pero si no, pues te los pierdes completamente. La segunda categoría es la de agilidad narrativa o ritmo. Es decir, esos autores que hacen que no puedas parar de leer, que los ojos te vayan más rápido de lo que es normal, que te coja una fiebre lectora y que vibres. No se suele mantener el mismo ritmo toda la novela, eso es bastante imposible. El primer autor que se me ocurre es Balzac. Con Balzac yo es que me voy, o sea, he alcanzado unas velocidades de lectura yo creo que ya insuperables, o sea, más rápido yo no puedo leer. Es una locura, sales disparado. Otro autor sería Alexandre Dumas, o sea, con él vibras, te vas, no sabes a dónde vas a parar, pero te vas. Con El Conde de Montecristo te quieres morir. Otro autor menos obvio, pero que también tiene mucho ritmo, sería Jane Austen. Ella es sosegada, tiene una narración sosegada, pero muy ágil y que no para nunca. Creo que ella realmente no pierde nunca el buen ritmo. Cada vez que coges su novela, te lees 100 páginas de golpe, al menos a mí me pasa. Otro autor que se me ocurre es Victor Hugo. Él no mantiene el ritmo toda la novela, es bastante irregular en todo, Victor Hugo, pero sí que tiene partes muy, muy buenas. Encuentro agilidad narrativa, por ejemplo, recuerdo ahora mismo una parte de Los Miserables en la que Jean Valjean está huyendo del inspector Javert con la niña por París. Es una persecución por las calles de París. Esta parte recuerdo que era muy buena en ese aspecto. Y por último, yo también incluiría a Émile Zola, porque Zola corre mucho. Y es curioso porque habla mucho y detalla mucho, pero no sientes en absoluto torpeza. Que va, es una carrera. El leer a Zola es una auténtica carrera. A mí no me parece nada pesado, todo lo contrario, pese a todo lo que te llega a contar. Para mí, la agilidad narrativa es uno de los aspectos más meritorios y más inexplicables de un texto. No me veo ni capaz de leeros un fragmento porque es algo que se capta en el conjunto. Pero hay muchos autores muy buenos que no lo tienen. La tercera categoría es una de mis favoritas, que es la belleza narrativa. Esas frases que hacen que pares la lectura para recrearte en esa construcción, en esa unión de palabras y de significados que te dejan embelesado. Bueno, aquí voy a tener que dejar fuera a tantos autores que tienen belleza narrativa, que es una pena, pero bueno, voy a empezar por Dickens, por supuesto. Dickens para mí es tan musical, es tan sonoro, es tan maravilloso en su construcción de frases que, bueno, es que os leería las novelas enteras. O sea, es fantástico. Otro que creo que también destaca mucho es Balzac. De Balzac os voy a leer un fragmento de Esplendores y miserias de las cortesanas. Os voy a leer un fragmento de un hombre que es encarcelado y Balzac nos describe lo que siente al darse cuenta de que ha perdido la partida, de que ha sido derrotado por la vida y por sus enemigos.
Al entrar en su celda encontró, pues, la fiel imagen de la primera habitación que había ocupado en París, en el Hotel Cluny. Un lecho semejante a los de los más pobres hoteles amueblados del barrio latino, unas sillas oscuras de paja, una mesa y algunos utensilios componían el mobiliario de uno de aquellos cuartos en los que se reúnen a veces dos acusados cuando su carácter es apacible y sus crímenes de una categoría tranquilizadora, como las falsificaciones y las quiebras. Aquella semejanza entre su punto de partida, lleno de inocencia, y el de llegada, último grado de la vergüenza y del envilecimiento, fue tan bien captado por un último esfuerzo de su fibra poética que el infortunado se deshizo en llanto. Lloró durante 4 horas, insensible en apariencia como una figura de piedra, pero con el dolor de todas sus esperanzas frustradas, herido en todas sus vanidades sociales deshechas, en su orgullo aniquilado, en todos los yos que tiene el ambicioso, el enamorado, el dichoso, el dandy, el parisiense, el poeta, el voluptuoso y el privilegiado. Todo se había hecho pedazos en él en aquella caída icaria. A mí me parece de una intensidad, una sensibilidad y una poesía maravillosos. Muchas veces, muchas de las categorías que voy a nombrar, algunas de ellas van un poco juntas. Ya veréis que varios fragmentos que seguramente iré leyendo muchas veces unen varios aspectos. También tengo que incluir a Víctor Hugo. Es que, bueno, tú te lees Los Miserables y ya te queda claro para siempre lo que es la belleza narrativa. Ah, por supuesto, Proust es, o sea, la belleza de Proust es una cosa. Os voy a leer un fragmento de En busca del tiempo perdido, del primer volumen, de Por el camino de Swann, que es el volumen que yo he leído. Yo todavía no he leído la saga entera, pero es que de verdad es igual. O sea, tú te lees el primer volumen y ya te queda claro para siempre lo que es Proust. Da igual cómo sean los otros, o sea, aunque fueran malísimos, que sé que no lo son, porque todo el mundo dice que todos son buenos, pero es que es igual. O sea, solo habiendo leído el primer volumen, yo creo que es lo mejor que he leído en mi vida, y os voy a leer el mejor fragmento del mejor volumen que he leído en mi vida, lo cual ya es mucho. Es un fragmento en el que un hombre sufre de desamor, ¿no? Ha sido abandonado por su amada y está pensando en ella y se desarrolla una escena en su cabeza. Es muy intimista Proust, que es de una sensibilidad, una emotividad, una capacidad emotiva y una belleza, o sea, inconmensurables. Es un fragmento muy largo, solo os voy a leer una parte porque ya sabéis que Proust escribía mucho, pero es inexplicable. Pero el concierto se reanudó y Swann comprendió que ya no podía irse hasta que se acabara aquel número. Le dolía verse encerrado en medio de aquellas gentes, cuyas tonterías y ridiculeces se le representaban más dolorosamente porque, como ignoraban su pasión, y aunque lo hubieran conocido, no habrían sido capaces de otra cosa que de sonreír como de una niñería o deplorarla como una locura, ponían a Swann en el trance de considerar su amor como estado subjetivo, que solo existía para él, sin nada externo que le afirmara su realidad. Sufría muchísimo y hasta el sonido de los instrumentos le daba ganas de gritar, de prolongar su destierro en aquel sitio donde Odette no entraría nunca, donde no había nadie que la conociera, de donde estaba totalmente ausente. Pero, de pronto, fue como si Odette entrara, y esa aparición le dolió tanto que tuvo que llevarse la mano al corazón. Es que el violín había subido a unas notas altas y se quedaba en ellas, esperando, con una espera que se prolongaba sin que él dejara de sostener las notas, exaltado por la esperanza de ver ya acercarse al objeto de su espera, esforzándose desesperadamente para durar hasta que llegara, para acogerlo antes de expirar, para ofrecerle el camino abierto un momento más con sus fuerzas postreras, de modo que pudiera pasar, igual que se sostiene una puerta que se va a caer. Y antes de que Swann tuviera tiempo de comprender y de decirse que era la frase de la sonata de Van Tuyl y que no había que escuchar, todos los recuerdos del tiempo en que Odette estaba enamorada de él, que hasta aquel día lograra mantener invisibles en lo más hondo de su ser, engañados por aquel brusco rayo del tiempo del amor y creyéndose que había tornado, se despertaron, se remontaron de un vuelo, cantándole locamente, sin compasión para su infortunio de entonces,
las olvidadas letrillas de la felicidad. Se encontró con aquello mismo que dio eterna fijeza al elemento específico y volátil de la dicha perdida. Lo vio todo. Los pétalos nevados y rizosos del crisantemo que ella le tiró al coche y que él fue besando todo el camino. El membrete en relieve de la Maison Dorée, en aquella carta donde decía: «Me tiembla tanto la mano al escribir». El fruncirse de sus cejas cuando le dijo en tono suplicante: «¿Tardará usted mucho en decirme que vuelva?». Las lluvias tormentosas que cayeron aquella primavera, la vuelta a casa en coche abierto, a la luz de la luna, todas y cada una de las mallas de costumbres mentales, de impresiones periódicas, de creaciones cutáneas, que tejieron en el espacio de unas semanas esa red uniforme en la que volvía a sentirse preso su cuerpo. En aquellos momentos pasados satisfacía la voluptuosa curiosidad de conocer los placeres de los que viven de amor, y creyó que podría no pasar de ahí, que no iba a tener que aprender las penas de los que viven de amor. Y ahora el encanto de Odette no era nada comparado con ese formidable terror que le prolongaba a modo de inquieto halo, con esa inmensa angustia de no saber minuto por minuto lo que hacía, por no poseerla para siempre y en todas partes. Y ya no sabía si era verdad que la tercera vez que se vieron, cuando ella le preguntó: «¿Por qué no me deja usted venir más a menudo?», la contestó él, sonriendo y por galantería: «Es que tengo miedo a sufrir». Ahora le escribía también desde un restaurante o desde un hotel, en cartas con membrete, pero las letras del nombre le quemaban como si fueran de fuego. Se acordó de los faroles aquellos que iban apagando en el Boulevard de los Italianos, cuando se la encontró contra toda esperanza entre las erráticas sombras de aquella noche, que le pareció sobrenatural, y que, en efecto, noche en que no tenía que preguntarse si le iba a contrariar que la buscara, porque estaba seguro de que la mayor alegría de ella sería verle y volver con él, pertenecía a un mundo misterioso en el que nunca se puede tornar a penetrar una vez que nos cierran sus puertas. Y Swann vio, inmóvil, frente a aquella dicha rediviva, a un desgraciado que le dio lástima, primero porque no le conocía, tanta lástima que tuvo que bajar la vista para que no se le vieran las lágrimas. Era él mismo. No me digáis que no es bonito. Oh. Bueno, y como último autor que voy a incluir, es que esto es muy duro porque estoy dejando fuera, madre mía, a Melville, voy a incluir a Oscar Wilde, porque es que Oscar Wilde era extremadamente elegante y preciosista en todas las frases que escribía. Es que os podría leer todas sus obras seguidas. Es que no sabía qué frase elegir. Es todo él precioso. La cuarta categoría son buenos inicios. Esos inicios que ya hacen que te interese la trama, o que son bonitos, o que te presentan bien a los personajes. A veces es una sola frase, muy bonita, y otras es pues una primera página donde hay un muy buen planteamiento ya de trama, etc. Y aquí voy a empezar hablando de Emily Brontë. Emily Brontë, aunque solo escribe una novela, Cumbres Borrascosas, es que ya lo hizo todo. O sea, la primera página de Cumbres Borrascosas es una maravilla, como de un plumazo. Te presenta perfectamente el contexto, que ya es bastante atmosférico. Te presenta a la primera voz narrativa que tendrá la novela y te presenta ya a Heathcliff, el gran personaje, porque el que ya sientes muchísimo interés. Luego tendríamos, por supuesto, a Charles Dickens. Es que todas las novelas de Charles Dickens tienen grandes inicios, creo que literalmente todas, desde Casa Desolada, que es que no es ni la primera línea ni el primer párrafo, es que es todo el primer capítulo que te contextualiza ya los elementos clave, con la niebla que lo envuelve todo, la niebla que deriva de la Cancillería, que es la que lo mancha todo. Es una cosa extraordinaria. El inicio de Grandes Esperanzas, que ya os lo leí en la reseña de esta novela, pero que es, el primer párrafo es fantástico, con esa visión infantil maravillosa. Tenemos el inicio de David Copperfield, que también es entrañable, es encantador. El inicio de Oliver Twist, que ya hace que te vuelques en ese niño. El de Nuestro amigo común, que ya te sitúa en el Támesis, donde hay esas personas que se dedican a buscar cadáveres. Es una cosa ya muy atmosférica. Otro autor con grandes inicios es Gabriel García Márquez. Se le suele citar mucho cuando se habla de buenos inicios de novela. Siempre se habla de Crónica de una muerte anunciada, que es un gran inicio. Pero yo voy a leer el inicio de Memorias de mis putas tristes, que es una novela menos comentada, pero que también tiene un primer párrafo excepcional,
tan curioso, tan interesante, con un cierre tan bueno, ese primer párrafo. El año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna. Ya lo verás. Era algo menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto. Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin preámbulos. Hoy sí. Es brutal como presenta un tema tan curioso, tan original, de un plumazo. Otro autor que tiene muy buenos inicios es Henry James. Henry James, ya sabéis que tengo una guerra con él, con sus novelas grandes que me gustan menos y sus novelas pequeñas que me encantan, pero tiene muy buenos inicios incluso en novelas que no me han gustado mucho, como por ejemplo Las Bostonianas, que la abandoné. Tiene un muy buen inicio, un primer párrafo es extraordinario, y os voy a leer el inicio de Otra vuelta de tuerca, que es una historia de fantasmas muy famosa, que es un inicio muy sugerente y muy atmosférico. El relato nos había tenido suficientemente absortos en torno al fuego, pero con la excepción del inevitable comentario de que era horripilante, como casi por definición debe de serlo un cuento extraño en una casa vieja, no recuerdo que se dijera nada más hasta que alguien señaló que era el único caso por él conocido en el que un niño había sido víctima de una visita de aquellas características. Se trataba, permítaseme explicarlo, de una aparición en una casa antigua, similar a la que entonces nos acogía. Una visita espantosa a un niñito que dormía con su madre y que la despertó al sentir el terror en toda su intensidad. No para que ahuyentara su miedo, lo tranquilizara y pudiera conciliar el sueño, sino para que, antes de lograrlo, también ella se enfrentara a la presencia que lo había horrorizado. No sigo leyendo porque es muy largo, pero es un primer capítulo excepcional, muy envolvente y que te sumerge totalmente en una trama que te interesa muchísimo. Y por último, incluiría en esta categoría de buenos inicios a Émile Zola. Sus novelas siempre empiezan con una narración muy atmosférica que te sitúa en un lugar y en un ambiente que es el que va a ver toda la novela. Es muy eficiente en ese aspecto. La quinta categoría es la de buenos finales, es decir, esos finales que son coherentes, que cierran la trama, que están a la altura del resto del libro, que potencian su mensaje y que además son bonitos, intensos, etc. No os voy a poder leer ninguno, obviamente, porque os haría un spoiler como una casa. Pero bueno, yo creo que el primer autor que entra aquí por derecho propio es otra vez Gabriel García Márquez. Porque el final de 100 años de soledad merece todos los laureles del mundo. Es una cosa que tiene todo el sentido del mundo, que de hecho le da el sentido a toda la novela, te dice el porqué del título y cierra la trama de una forma espectacular. Luego también tiene que estar Víctor Hugo. ¿Qué decir del final de Los Miserables? Aún estamos llorando con el final de Los Miserables, esa intensidad del monólogo final. Y también, por no citar solo este ejemplo, que es el clásico, el final de Nuestra Señora de París. Yo leí ese final de pie en la biblioteca. Cogí el libro, conocía la historia, pero no lo había leído aún. Cogí el libro y me fui al final. Y leí el último párrafo, llorando en medio de la biblioteca. Qué cosa tan bonita y tan triste. O sea, es excepcional, excepcional. Y qué sensibilidad para narrarlo. Aquí entraría John Steinbeck, al menos por sus novelas cortas. Tiene finales absolutamente coherentes, pero inesperados, perfectos, que te encogen el corazón y que potencian totalmente el mensaje social que ha estado transmitiendo toda la novela. Es absolutamente redondo. Me refiero a finales como el de La Perla o de Ratones y Hombres. Aquí entraría también Edith Wharton con sus finales totalmente emotivos, pero de nudo en la garganta, muy, muy bonitos y muy intensos, pese a no tratar temas tan duros como los que puede tratar Steinbeck. Ella habla más bien de dramas dentro de la sociedad bienestante. Y luego también, por supuesto, estaría otra vez Émile Zola.
Tiene unos finales brutales y desgarradores en todas las novelas que he leído, menos en una. No voy a decir cuál, pero hay una novela de final feliz. Pero bueno, la novela en sí es un drama, pero el final es bueno. Pero el resto que he leído son de, bueno, tú sabes que va a acabar mal, pero muy mal. Y bueno, tengo que dejar fuera a Thomas Hardy, a Tolstoy, madre mía. La sexta categoría es otra de mis favoritas, que es el encanto. El encanto es esa capacidad que tienen algunos autores de conectar con el lector y de crear una complicidad con él desde el principio. Es una capacidad que tienen para envolverte con sus palabras de una forma agradable y cálida y acogedora, no necesariamente porque te cuenten algo agradable, puede ser algo muy desagradable. Es la forma en que lo hacen. De alguna manera el autor se convierte en una especie de abuelita sentada junto al fuego que te invita a sentarte con ella para contarte historias tremendas. Se crean unas expectativas ya desde el principio. En definitiva, el encanto es como una especie de capacidad de atracción del autor que a veces es incontestable y otras es un poco subjetiva y depende del lector. Un autor con mucho encanto es Charles Dickens. Charles Dickens para mí es el encantador por excelencia y podría leeros un montón de fragmentos suyos y he optado por el inicio, casi vemos también un inicio de Dickens, de David Copperfield. Si soy yo el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar mi historia desde el principio, diré que nací, según me han dicho, y yo lo creo, un viernes a las 12 en punto de la noche. Y, cosa curiosa, el reloj empezó a sonar y yo a gritar simultáneamente. Teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento, la enfermera y algunas comadronas del barrio, que tenían puesto un vital interés en mí bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente, declararon, primero, que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y, segundo, que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus. Según ellas, estos dones eran inevitablemente otorgados a todo niño, de un sexo o de otro, que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche. No me digáis que no os dan ganas de seguir leyendo. Luego también estaría Stevenson, por ejemplo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También estaría Henry James, los inicios de otra vuelta de tuerca como el que hemos leído antes. O también Washington Square, tienen esa capacidad de arrastre. Yo también pondría a Jane Austen, creo que tiene una capacidad, una musicalidad que te arrastra también de alguna manera. También pondría aquí a Oscar Wilde, pero su encanto es diferente, no es tanto porque sea entrañable como por lo bello que es en todas sus frases. La séptima categoría es la estructuración, que está muy relacionada con la siguiente, que es claridad expositiva. Claro, esto me suena a mí un poco archivística. ¿Qué hacemos los archiveros? Primero clasificamos la documentación en montoncitos, en grupos, y luego dentro de cada grupo lo ordenamos. Claro, entonces la estructura del texto sería la clasificación por capítulos de la información que tú vas a incluir en una novela y luego dentro de cada capítulo tendrías que ordenar las frases, así de forma simplificada, a grandes rasgos. Hay libros mucho más complicados que esto, ¿no? Entonces, en esta categoría 7 de estructura no incluiríamos, por ejemplo, nunca autores como Melville o como Hugo, que son bastante irregulares y bastante caóticos. Autores que sí que entran en esta categoría, por ejemplo, Emily Bronte, por supuesto. No me quiero alargar, pero en la reseña que hice de Cumbres Borrascosas os expliqué la estructura innovadora que usó esta mujer en una época en la que nadie la entendió y la calificaron de torpe, cuando es extraordinaria. También votaría a Gabriel García Márquez. Creo que para lo largas que son algunas de sus novelas, la información está muy bien distribuida. También incluiríamos a Thomas Hardy. Thomas Hardy estructura muy bien en capítulos. Me gusta mucho la distribución que hace de la trama. También Stevenson. Stevenson lo tiene al milímetro, el tema de la estructuración. Y también entra por fin aquí Tolstoy. Tolstoy, que aún no había entrado en ninguna categoría, estaba yo ya preocupada. Pensad en Ana Karenina y Guerra y Paz, que son novelas muy duales. En Guerra y Paz tenemos partes que ocurren en la alta sociedad y partes que ocurren en el frente. Son dos partes absolutamente diferentes que están muy bien organizadas en la novela. Y luego tenemos en Ana Karenina esos dos argumentos básicos, porque Ana Karenina se titula así porque mira, se titula así, pero tenemos la parte de Ana Karenina y tenemos la parte del personaje de Levin con otra mujer. Es decir, tenemos como dos parejas.
Para mucha gente es incluso más interesante la parte de Levin, que parece que no sea protagonista. Estas dos partes están perfectamente distribuidas en una novela tan grande como Anna Karenina. No es fácil intercalar dos tramas de forma equitativa y que se sigan perfectamente bien. Vamos a la categoría 8, a la claridad expositiva, ¿de acuerdo? La facilidad que tiene un autor para ordenar la información, para contarte las cosas de manera que tú la entiendas bien y que fluya, ese texto fluya. Bueno, aquí va sin duda Jane Austen. Lo de Jane Austen no es normal, es un milagro. Tenía una inteligencia verbal y narrativa inexplicables. Es una autora de facilísima lectura, que fluye como un torrente. Y eso que es una autora de principios del siglo XIX. Quiero decir que tiene una tradición bastante del XVIII, que es un poco más elaborada y más difícil de leer que ya autores de más avanzado del siglo XIX. Y en cambio, es muy fácil. Voy a incluir también a Gabriel García Márquez, aunque no sabría explicar tampoco cómo lo hace. Fluye muy bien. Es un autor que, para lo que te está contando, la envergadura de la trama, tipo 100 años de soledad, se lee muy bien. Luego también Thomas Hardy. Hardy es muy ordenado y muy claro. También Stevenson tiene una simplicidad clara y perfecta, encanta. Y también, por supuesto, Tolstoy. Tolstoy tiene que estar aquí. Tolstoy tiene mala fama, seguramente porque sus dos novelas magnas son muy grandes, muy largas y a la gente les da miedo. Pero Tolstoy es de los autores clásicos más fáciles de leer. Pese a la longitud de sus obras, pese a la cantidad de personajes que maneja y a la cantidad de subtramas, es un autor muy claro y ordenado. Tiene muchísimo mérito. La novena categoría es vocabulario rico, que es un aspecto que enriquece la lectura y que le aporta mayor solidez y mayor calidad a la obra. Bueno, aquí sin duda alguna el primero que entra es Herman Melville con Moby Dick. Moby Dick, creo que lo leí una vez, es la novela, creo que el libro que se ha escrito en toda la historia con más vocabulario variado. Y eso, leyéndolo, a mí me quedó muy claro. Es un libro que, si vais a la reseña que hice de la novela, es un libro que te supera por su erudición y por la cantidad de palabras que utiliza, ya no solo del mundo marinero, que también palabras que desconocemos, sino en cualquier ámbito. También Balzac. Balzac, por supuesto. También Galdós. Aquí introduciría a Galdós. Galdós tiene un vocabulario muy rico. Proust, por supuesto, también. Proust tiene que estar. Y Víctor Hugo. Hugo también aquí. Es difícil ejemplificarlo, es algo que se ve en el conjunto de la obra, pero se nota mucho. La 10ª categoría son diálogos inteligentes. Los diálogos es una cosa que cojea en muchas novelas. Sobre todo en la novela actual, para mí cojea muchísimo. Es donde veo más vacío, menos contenido. Pero en cambio hay algunos autores que destacan por ello. El primero de todos, sin ninguna duda para mí, el rey del diálogo inteligente, es Oscar Wilde. Y os voy a leer varios ejemplos. Vamos a empezar con un diálogo de una mujer sin importancia. Cosa curiosa, las mujeres feas siempre están celosas de sus maridos, las bonitas nunca. Las bonitas no tienen tiempo. Siempre se encuentran ocupadas en estar celosas de los maridos de las demás. Creí que Lady Caroline se había cansado ya de esas preocupaciones conyugales. Sir John es su cuarto marido. No está bien casarse tantas veces. 20 años de romance hacen que una mujer parezca una ruina, pero 20 años de matrimonio la convierten en algo así como un edificio público. 20 años de romance. ¿Existe tal cosa? En nuestros días no. Las mujeres han llegado a ser muy inteligentes y ocurrentes. Nada estropea tanto un romance como el sentido del humor de la mujer. ¿O la carencia de él en el hombre? Tiene razón. En un templo todos deben estar serios, excepto el objeto que es adorado. ¿Y ese debería ser el hombre? Las mujeres se arrodillan graciosamente, los hombres no. Es brillante, no me digáis que no es brillante y desternillante. Ahora vamos a leer dos fragmentos de un cuento de Oscar Wilde que se titula El insigne cohete, un cohete que se da mucha importancia. Vaya conversación. Si has estado hablando tú todo el rato, eso no es conversación. Alguien tiene que escuchar. A mí me gusta ser yo la que habla. Así se gana tiempo y se evitan discusiones. Pero a mí me gustan las discusiones. Espero que no sea verdad. Discutir es una cosa absolutamente vulgar, porque en la buena sociedad todo el mundo tiene las mismas opiniones. Es buenísimo, es tan ingenioso. Afectado sí que eres. De hecho, eres la persona más afectada que he visto en mi vida. Y tú eres la persona más grosera que nunca he conocido. Y eres incapaz de entender mi amistad por el príncipe.
Pero si ni siquiera le conoces. Nunca he dicho que le conociese. Es probable que si le conociese no sintiera ninguna amistad por él. Es muy peligroso conocer a los amigos. Es extraordinario, es tan chispeante, tan divertido y lleva tanta razón en muchas cosas. En esta categoría también meteríamos a Galdós. Galdós me gusta mucho en sus diálogos. A Jane Austen, por supuesto. Es de las pocas que tiene diálogos, aparte de la agilidad de su trama, tiene diálogos también bastante chispeantes. Y también pondría a Tolstoy. Tolstoy tiene, por ejemplo, en Ana Karenina, diálogos muy interesantes, por ejemplo, en los que está Levin, en que se habla mucho de la época, de los cambios agrícolas. Tienen diálogos realmente inteligentes y con contenido. La categoría 11 son buenos personajes, que es mi categoría. A mí me gustan las novelas de personajes. Es muy importante para mí que haya buenos personajes y es de las cosas que más echo en falta en parte de la literatura actual. No importa si son más o menos verosímiles, sino que estén bien caracterizados y que nos transmitan algo. Los personajes pueden estar definidos en su aspecto o en lo que transmite su aspecto. Acordaros de Heathcliff, lo que comentábamos en la reseña de Cumbres Borrascosas. Su aspecto, en sus gestos y en su forma de hablar. Y a veces tiene más peso una cosa que otra. Los grandes autores lo definen todo. Entonces voy a elegir a los autores que concentran más cantidad de buenos personajes en sus obras. Y vamos a empezar con Jane Austen, por supuestísimo. O sea, Jane Austen tiene puñados y puñados de personajes singulares que sobre todo muestran cómo son por la forma de expresarse, no tanto por su físico o por una característica física, sino por su forma de expresarse. Voy a poner dos ejemplos. El primero es el del señor Collins, que es que el señor Collins tiene un párrafo antológico, bueno, un monólogo antológico, donde hace una declaración de amor a cierta mujer que queda absolutamente anonadada por la pomposidad y el engreimiento de esa persona. Las razones que tengo para casarme son, primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término, que es el particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora. Por 2 veces se ha dignado indicármelo, aun sin habérselo yo insinuado, y el mismo sábado por la noche, antes de que saliese de Hunsford y durante nuestra partida de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el silletín de la señora de Burgh, me dijo: «Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe estar casado. Elija usted bien, elija pensando en mí y en usted mismo. Procure que sea una persona activa y útil, de educación no muy elevada, pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos. Este es mi consejo. Busque usted esa mujer cuanto antes, tráigala a Hunsford y que yo la vea». Permítame, de paso, decirle, hermosa prima, que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle el conocer y disfrutar de las bondades de Lady Catherine de Bourgh. Sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda describirle, y la viveza e ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables, especialmente cuando se vean moderados por la discreción y el respeto que su alto rango impone inevitablemente. Esto es todo en cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio. Ya no me queda por decir más que el motivo de que me haya dirigido directamente a Longbourn, en vez de buscar en mi propia localidad, donde, le aseguro, hay muchas señoritas encantadoras. Pero es el caso que, siendo como soy el heredero de Longbourn a la muerte de su honorable padre, que ojalá viva muchos años, no estaría satisfecho si no eligiese esposa entre sus hijas, para atenuar en todo lo posible la pérdida que sufrirán al sobrevenir tan triste suceso que, como ya le he dicho, deseo que no ocurra hasta dentro de muchos años. Este ha sido el motivo, hermosa prima, y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima. Y ahora ya no me queda más que expresarle, con las más enfáticas palabras, la fuerza de mi afecto. En lo relativo a su dote, me es absolutamente indiferente y no he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no pueda cumplir, de modo que no tendrá usted que aportar más que las 1000 libras al 4% que le tocarán a la muerte de su madre. Pero no seré exigente y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados». ¿Era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato? Hay para matarlo.
Y ahora vamos a leer un fragmento de la señorita Bates, que es una mujer que se mueve en la alta sociedad, pero que es pobre, que es soltera, una solterona en la época, y que es como ridícula, habla muchísimo, pero es buena persona. Ah, aquí está. Estaba segura de que no podía haber desaparecido, pero había puesto mi cesto de labores encima. ¿Lo ve? Y por eso estaba completamente oculta. Pero hace poco la había tenido en la mano. Por eso estaba segura de que tenía que estar en la mesa. Se la he leído a la señora Cole y después de que se marchó se la he vuelto a leer a mi madre, porque a ella le producen tal placer las cartas de Jane que nunca terminaría de escucharlas. Por eso sabía que no podía haber ido a parar lejos. Y mírela, precisamente aquí, en efecto, debajo de mi cesto. Y como la señorita Woodhouse es tan amable de preguntar qué nos dice, pero antes es necesario, para ser justos, excusar a Jane por habernos escrito una carta tan breve, de 2 páginas tan solo. ¿Lo ve? Apenas 2, cuando en general llena todo el pliego. Mi madre a menudo se asombra de que yo pueda entender también su letra. A menudo me dice, apenas abro la carta: bueno, Hetty, ahora te toca ponerte a descifrar esos jeroglíficos, ¿no es cierto, mamá? Y entonces le digo que estoy totalmente segura de que ella se pondría manos a la obra si no tuviera a una persona que lo hiciese por ella. Así es, estoy segura de que no parará hasta haber descifrado cada una de las palabras. Y, aunque es cierto que mamá no tiene ya los ojos de otro tiempo, lo cierto es que aún ve sorprendentemente bien, gracias a Dios, con la ayuda de gafas. ¡Qué bendición! Los lentes de mi madre son realmente buenos. A menudo, cuando está aquí, Jane dice: lo cierto es, abuela, que debes de haber tenido una vista extraordinaria para poder vernos como nos ves, con todos esos bonitos trabajos que has hecho, por añadidura. A mí me gustaría que mis ojos me duraran lo mismo. Todo esto, dicho a una velocidad enloquecedora, obligó a la señorita Bates a tomar aliento. No hay quien la pare. El siguiente, por supuesto, es el mejor creador de personajes que ha habido, que es Charles Dickens. Dickens tenía una imaginación interminable y a sus personajes les otorga absolutamente todo. Caracterización física, forma de hablar, gestos, posturas, una tos entre frase y frase que los caracteriza, un elemento característico, sea algo que llevan en su ropa o una palabra que usan mucho, una frase que repiten. Son personajes totalmente singulares. Entonces, como descripción física muy buena, vamos a poner la del señor Cook en Casa Desolada. Como el día aún estaba neblinoso y oscuro, y como la tienda quedaba ensombrecida por el muro de Lincoln's Inn, interceptando la luz en el espacio de 2 yardas, podríamos haber visto mucho menos si no hubiera sido por un anciano con gafas y gorra de piel que llevaba una lámpara encendida de un lado a otro en el interior de la tienda. Volviéndose hacia la puerta, se dio cuenta de nuestra presencia. Era bajito, lívido como un cadáver y ajado. Su cabeza se hundía, torcida, entre los hombros, y el aliento le salía de su boca como un humo invisible, dando la sensación de que algo ardía en su interior. Su garganta, su barbilla y sus cejas estaban tan escarchadas de canas y tan rugosas por las venas y la piel marchita que de su pecho para arriba parecía una vieja raíz cubierta de nieve. No solo la descripción del personaje es buena, sino que luego esta descripción tiene su importancia en el devenir del personaje. Y luego, para ilustrar un poco la fuerza de los gestos de un personaje y de su expresión, vamos a hablar del señor Pecksniff, que protagoniza en gran medida la novela Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, que estoy leyendo ahora. Es un personaje pomposo. Charles Dickens tenía debilidad por los personajes engreídos, pomposos, que hablan con una solemnidad y una hipocresía insufribles. Entonces, este personaje está definido físicamente, pero lo más importante en él no es eso, sino cómo habla y los gestos y las pausas que hace. Esto, dijo el señor Pecksniff, poniéndose en pie y mirándolos a todos con las manos entrelazadas, me congratula. Mis hijas se congratulan. Les agradecemos que hayan venido. Se lo agradecemos de todo corazón. Es una bendición que nos hayan distinguido así. Y, créanme, es imposible concebir cómo sonrió en ese momento, que no lo olvidaremos fácilmente. La frase clave de este párrafo es la aclaración que hace el narrador de que es imposible concebir cómo sonrió en ese momento. Eso te lo dice todo. La condescendencia del tipo es insoportable. Pero es que las hijas son igual. Y hay otro fragmento poco después que también destila este aire de que se creen que son superiores a los demás. Fue entonces cuando el señor Pecksniff volvió a levantarse de la silla. Fue entonces cuando las señoritas Pecksniff recobraron la compostura como si no existiese, no allí, sino en el mundo entero, nadie como las 3 señoritas Chuzzlewit.
mientras las señoritas Chuzzlewit pasaban por alto igualmente la existencia de las dos señoritas Pecksniff. Esa frase de no allí, sino en el mundo entero, o sea, es que es total. En esta categoría de buenos personajes también entraría Balzac, que tiene una galería impresionante de personajes secundarios. También Galdós. Galdós tiene un universo propio de personajes que además salen en varias de sus novelas, como hace también Balzac. Y por último también incluiría Zola. Zola tiene muchísimos personajes interesantes, secundarios, completamente arrebatadores. Madre mía, la de autores que he tenido que dejar fuera aquí. Madre mía, qué pena. La categoría número 12 sería la de grandes personajes, que ya decíamos al principio que no es lo mismo que buenos personajes. Charles Dickens tiene muchísimos buenos personajes, pero los grandes personajes son aquellos que, aparte de estar bien caracterizados, son personajes que te dejan una huella, son personajes que tienen mucha profundidad, que tienen un arco vital, que te deja un pozo. Claro, personajes como el que hemos visto del señor Collins en Orgullo y Prejuicio, es un personaje muy bueno, muy bien definido, muy singular, pero no es un personaje que te lleves en el corazón, ni por amor ni por odio. Entonces, autores que tengan grandes personajes en sus obras, el primero que se me ocurre es Victor Hugo, con, por ejemplo, Jean Valjean en Los Miserables, que tiene una trayectoria vital que no vamos a olvidar nunca más en la vida. Para no leer ningún fragmento de Jean Valjean, porque es el personaje más típico, voy a leer un fragmento que describe a un personaje que se llama Simurden, que aparece en la novela de Victor Hugo, El 93. Es una novela que se ambienta en la Revolución Francesa y este es un personaje siniestro, fascinante, que el autor describe de una forma extraordinaria. Simurden era una conciencia pura, pero sombría. En él reinaba el absoluto. Había sido clérigo, lo cual es grave. El hombre puede, como el cielo, tener una serenidad oscura, para lo cual basta que algo produzca en él la noche. La claridad del clérigo produjo la noche en el alma de Simurden. Quien ha sido clérigo lo es siempre. Lo que en nosotros produce la noche, también produce las estrellas. Simurden estaba lleno de virtudes y verdades que refulgían en las tinieblas. Su historia es corta. Fue cura párroco de aldea y preceptor de una noble mansión. Después recibió una pequeña herencia y se independizó. Sobre todo, era terco. Se servía de la meditación como podía valerse de unas tenazas. Jamás se creía en el derecho de desechar una idea hasta haber apurado sus últimas consecuencias. Pensaba con encarnizamiento. Conocía todas las lenguas europeas y algunas de lejanos países. Estudiaba sin cesar, lo cual lo ayudaba a soportar su castidad, pero no hay nada más peligroso que semejante ensimismamiento. Sacerdote por orgullo, casualidad o altivez de ánimo, observó sus votos, pero no logró conservar sus creencias. La ciencia demolió su fe y el dogma se evaporó en él. Entonces, examinándose, se sintió mutilado y, no pudiendo dejar de ser cura, trabajó para rehacerse como hombre, pero de un modo austero. Puesto que le habían quitado la familia, se propuso adoptar una patria. Puesto que le habían negado la mujer, se casó con la humanidad. Esta plenitud enorme, en el fondo, es el vacío. Sus padres, aldeanos, al hacerlo clérigo, habían querido elevarlo sobre el pueblo, pero él volvió a ingresar en el pueblo. Y entró en él apasionadamente, mirando a los que padecían con ternura indecible. Es grandioso, grandioso, y no lo describe solo en este fragmento, sino en todo el capítulo, pero bueno, sería demasiado largo, pero es fantástico. En esta categoría de grandes personajes también pondría a Balzac, por personajes como Lucien Chardon, de Las Ilusiones Perdidas, o Vautrin. Vautrin es un personaje que aparece también en Las Ilusiones Perdidas, pero en más novelas de Balzac. Es un villano absolutamente fascinante, complejo, con unas partes taquicárdicas, con una forma de pensar tan inteligente, es brutal. También incluiría a Emily Bronte, solo por Heathcliff. Solo por Heathcliff ya hay que introducir a esta autora en esta categoría. No me voy a explayar, tenéis la reseña de Cumbres Borrascosas, pero es que es un hito de la literatura. Ese personaje hosco, agresivo, imprevisible, pero fascinante. Luego también tendríamos que introducir a Alexandre Dumas, sobre todo pensando en el Conde de Montecristo y en el personaje de Edmond Dantes, que todos los que hemos leído esa novela hemos quedado absolutamente con el corazón arrebatado por ese personaje y todo lo que le pasa.
Es un personaje que sufre mucho y que te aporta muchísimo. Y luego también, por último, en esta categoría entraría Tolstoy por personajes como Ana Karenina, que es de una profundidad, una complejidad y una riqueza extraordinarios. Vamos a parar un momentito para ver cómo van las puntuaciones. ¡Qué drama! Tenemos que en último lugar con un punto están Herman Melville, John Steinbeck y Edith Wharton. Madre mía, Melville con un punto. Con 2 puntos tenemos a Alexandre Dumas, Thomas Hardy y Henry James. Con 3 puntos tenemos a Emily Brontë, Benito Pérez Galdós, Marcel Proust y Stevenson. Con 4 puntos tenemos a Charles Dickens, a Tolstoy y a Oscar Wilde. En segundo lugar, empatados con 5 puntos, tenemos a Jane Austen, Gabriel García Márquez, Victor Hugo y Émile Zola. Y en primer lugar tenemos con 7 puntos a Honoré de Balzac. Esto no me lo esperaba. Bueno, chicos, estoy editando esta batalla de autores favoritos y llevando solo la mitad de las categorías de las que tenemos que hablar me ocupa 1 hora, entonces me he dado cuenta de que no puede ser. Así que voy a cortar aquí el vídeo y voy a hacer 2 partes y dentro de 2 semanas publicaré el vídeo con la final de esta batalla. Siento las molestias, pero es que no puedo subir un vídeo de 2 horas. Y nada, hasta entonces, leed mucho.